Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra, cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar. 1. Que es y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión, acompaña, en efecto, a la verdad. El otro, que no es y que es necesario no ser. Con estos célebres versos, contenidos en uno de los más importantes escritos de la historia de Occidente, el poema de Parménides, es que la metafísica, entendida esta como la disciplina que busca los principios últimos constitutivos de la realidad, pudo abrirse paso y determinar la forma en la que todos los pensadores posteriores al Eleata reflexionaron en torno a lo que es, pues lo que no es, no hay, no puede ser pensado ni expresado. Todo es unidad. La realidad es inmóvil, no en un sentido físico, sino en un sentido metafísico. Lo que es no pudo haber sido, porque tendría que haber dejado de ser. Tampoco será, puesto que esto implicaría que dejaría de ser. Lo que es de manera eterna, como un pleno presente, que se hace manifiesto como una presencia absoluta, inmutable y perpetua. Aquello que Parménides pensó fue la verdad, alicia, como aquello que desoculta, simple y llanamente, aquello que es, do eon, pues al fin y al cabo, ser y pensar es lo mismo. Bienvenidos a nuestro canal de divulgación filosófica Macántropos. Acompáñenos en la siguiente parte de nuestra serie de videos sobre los primeros pensadores griegos, entrega en la cual analizaremos el difícil pensamiento de Parménides, esperando que sea una exposición rigurosa pero didáctica, y sobre todo, agradable e ilustrativa. Sin más preámbulo, comencemos. El primer punto interesante a notar es que de manera diametralmente distinta a Heráclito, sobre la vida de Parménides no existen casi ni anécdotas ni testimonios interesantes. Las investigaciones sobre su fecha de nacimiento, por ejemplo, darían para una tesis doctoral, pues las fuentes son dispares y no están muy bien respaldadas por hechos. Sin embargo, se supone que Parménides nació en Elea, en el extenso margen de años que va desde el 501 hasta el 544 a.C. También se cree, aunque no sin generar muchas interrogantes, que el filósofo de Elea fue discípulo de Anaximandro, Aminias, un pitagórico, y Genófanes. Sea o no esto real, lo que sí es cierto es que a lo largo de los siglos, la gran mayoría de intérpretes están de acuerdo en considerar que Parménides dialogó de forma profunda, aunque muy probablemente indirecta, con todos los pensadores anteriores a él, los filósofos jonios, los pitagóricos y Heráclito. Esto nos conduce a un punto interesante que debemos tocar para entender mejor su poema. La gran obra de Parménides está constituida por versos, los cuales son hexámetros, o sea que los componen 6 sílabas, al igual que los escritos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Partiendo de esta observación, así como del hecho de que en el escrito de Parménides se encuentran personificadas entidades como la justicia, Dike, o el destino, Moira, ha hecho inferir a los especialistas que Parménides no solo asimiló la filosofía anterior a él, también leyó y reflexionó en torno a los poetas que le precedieron, principalmente a Homero, a Hesiodo y a Píndaro. Otra cosa interesante a notar es que de entre todos los presocráticos anteriores a él, es de Parménides del único del que se tienen fragmentos decisivos para poder estructurar de forma mucho más adecuada su poema y con esto entender mejor en qué consistía su filosofía. Los especialistas han dividido en 3 secciones su obra principal: un proemio, la revelación y la experiencia. De la primera parte, la más breve, hay consenso en que los grandes filósofos Sexto Empírico y Simplicio han legado a la humanidad, casi en su integridad, el proemio del poema de Parménides. De la misma forma, la sección que constituye la revelación está casi completa, gracias igualmente a los 2 filósofos antes mencionados,
y a Proclo, Plotino y Clemente de Alejandría. Sin embargo, la tercera parte nos ha llegado mucho más fragmentada e incompleta, y hasta la fecha, los especialistas no han podido decir, a ciencia cierta, qué pretendía Parménides con esta tercera sección. Habiéndose mencionado todo esto, pasaremos a explicar de forma muy breve y didáctica en qué consiste cada parte del poema. Ya en otro video haremos los suficientes matices y presentaremos los debates que han suscitado las interpretaciones diversas del poema. Sin más preámbulo, comencemos. Again. Proemio. En el proemio, Parménides nos narra cómo es que él es llevado por unas yeguas, guiadas por las hijas del sol, por los senderos de la noche y el día, donde Dike, la personificación de la justicia, abre las puertas en donde una diosa le revelará a Parménides la verdad de todas las cosas, más allá de las opiniones de los simples mortales. Esta experiencia narrada por el filósofo de Elea, de fuertes resonancias religiosas, remarca el carácter de revelación interior, por el hecho de que la diosa a la que hace alusión Parménides no está personificada. En el griego original, la palabra Thea en el poema se presenta como una deidad impersonal y anónima, por así decirlo, lo que demuestra que es una figura retórica y metafórica más que una diosa griega en particular. Después de narrarnos esto, Parménides nos va develando poco a poco en qué consistirá la revelación que la diosa le desocultará con estos profundos versos. Es necesario que te instruyas en todo. De una parte, la inconmovible interioridad de la verdad más persuasiva. De otra, las experiencias de los mortales en las que no hay verdadera confianza. No obstante, en todo caso, te darás cuenta también cómo los hechos de experiencia son necesariamente valiosos, por cuanto hay lo que atraviesa todas las cosas a través de todas las cosas. La revelación. En esta parte del poema se encuentra el eje primordial del pensamiento parmenidio. La diosa revela que solo existen dos caminos. Uno, el sendero de lo que es, y es transitable con el pensamiento. Y el segundo, el sendero de lo que no es, de la nada. Sin embargo, es imposible que algo no sea. Por ende, este camino es intransitable e inexpresable. No hay no ser. Esto nos conduce al quid del asunto, o sea, al profundo claroscuro corazón de la metafísica parmenidia. Parménides no nos habla de un ser in abstracto, o sea, de algo así como un dios cosificado y con atributos. Parménides, aún teniendo influencias religiosas, no era panteísta. Parménides nos habla de lo que es en tanto que es, la realidad de todas las cosas. No hay que olvidar que la palabra ser es un verbo, algo que se esencializa y esencializa al darse, por así decirlo, no una cosa concreta y tangible. Esta realidad es como una esfera bien redonda, no porque Parménides sea materialista, sino porque considera que la realidad es algo pleno y perfecto, sin nacimiento ni muerte alguna. Ahora bien, Parménides dice que ser y pensar es lo mismo. Esto debe entenderse cuidadosamente. En Parménides, si la realidad es una, no puede haber trascendencia, esto es, un mundo real separado de un mundo ilusorio. Parménides no era ni platónico ni dualista. Tampoco considera que lo real es racional a la manera de Hegel. Cuando Parménides habla del pensamiento, lo hace utilizando la palabra nous, palabra que también utilizan Platón y Aristóteles, pero con un sentido diferente. Para Parménides, simplemente, el sendero de lo que es pensable porque es. No es que sea porque es pensable. A diferencia de lo que no es, que simple y llanamente es indecible y por lo tanto impensable. Con todo esto, se puede concluir que para Parménides, ser significa aquello que es inmutable, perfecto, pleno, inmóvil y limitado.
pues si fuera ilimitado, carecería de límites, y a la realidad nada le falta. Por eso utiliza la metáfora de corte pitagórico de que lo que es redondo. Citemos a Parménides, que no lo podría haber dicho mejor. Es un todo continuo, en efecto, lo que es sigue a lo que es. Así, inmóvil en el cerco de poderosos lazos, es sin principio, ya que el llegar a ser y el perecer han sido apartados muy lejos, rechazados por la verdadera confianza. Reposando como lo mismo en sí mismo, persevera en sí mismo, y de este modo, en sí, yace así inmutable, pues la poderosa necesidad lo mantiene encadenado en el cerco, encerrándolo alrededor suyo, dado que a lo que es no le es lícito ser sin cumplimiento. No carece de nada. Si no fuera siendo, le faltaría todo. Si podemos ser concretos y claros en algo tan complejo como el pensamiento de Parménides, podemos decir que la revelación que la diosa nos devela en el poema es la plenitud de lo real, de lo que es en tanto que es. Esto nos lleva, de forma aún más breve, a tratar la tercera parte del poema. La experiencia. Para Parménides, la experiencia cotidiana muestra que todas las cosas son, en tanto que están supeditadas al espacio y al tiempo, al movimiento, a la corruptibilidad, a lo desordenado y a lo fragmentado. Sin embargo, para el hombre al que le ha sido revelada la verdad de lo que es, el conjunto de todos los entes se presenta en su más perfecta unidad. Sin embargo, la experiencia constante tampoco es totalmente falsa, aunque no sea algo así como un tercer sendero, pues solo hay dos, como se mencionó antes. La Tierra y los planetas son esféricos, como representó alegóricamente a lo que es Parménides anteriormente. El mundo se muestra como luz y noche, y sin embargo, siguiendo el maravilloso ejemplo de Hegel, si la realidad fuera pura luz, estaríamos cegados. Si fuera, por otro lado, pura noche, no podríamos ver en absoluto. Es el juego de luz y sombras, corrupción y nacimiento, calor y frío, que lo que es también se manifiesta, aunque solo de manera fragmentada. Siguiendo la interpretación de la edición de Gredos, si Parménides ideó algo así como una cosmología, fue por fines didácticos. Quería demostrar que aún ante las aparentes contradicciones de lo real, también se mantiene latente una rigurosa necesidad que mantiene a los entes supeditados en una perfecta cohesión. Es por eso, siguiendo también al maravilloso libro de Gredos, que el pensamiento de Parménides, después de todo, no es tan dispar al del sabio Heráclito. La contraposición entre un Parménides que habla del ser contra un Heráclito que habla del devenir es un invento escolar, plástico, sintético, a veces más confuso que claro. Pero tampoco hay que olvidar que en la lectura que hace Parménides de toda la tradición anterior a él se encuentran matices y diferencias que hacen de su pensamiento algo de suyo original, auténtico e imperecedero, característica esencial de toda reflexión que reclame su derecho a ser llamada, de forma rigurosa, filosofía. Para Parménides, al igual que para Heráclito, cuando el nous o el logos llaman al hombre y lo despiertan de la soporífera existencia cotidiana que divide, secciona y separa, éste comprende, acaecido por la más profunda e íntima de las verdades, que todo es uno y uno es todo. No nos queda más que citar unos bellísimos y excelsos versos de Parménides para cerrar este video. Son así, arrastrados los mortales, a la vez sordos y ciegos, asombrados, gentes sin criterio, para quienes el ser y el no ser son pensados como lo mismo y no lo mismo. Para todos ellos, el camino revierte sobre sí mismo. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, noble audiencia, Macántropos.